Hola, ¿cómo están? Otra vez con ustedes en esta fila alterna del año 2023. Ahora tengo el gusto de presentarles a ustedes este mismo libro, por fin, puros cuentos de ella, pero en su segunda edición, lo cual me da muchísimo gusto. La segunda edición, que es esta, también publicada por Endora, está presentándose al día de hoy con las modificaciones y arreglos que toda nueva edición debe presentar. Esta es una edición muy cuidada, revisada pacientemente, tanto por Merari Fierro como por mí, y tenemos el gusto de presentarlo en esta ocasión. Son los mismos cuentos, pero con una versión mucho más actualizada. Por fin, puros cuentos de ellas. Es una recopilación de cuentos, como algunos de ustedes ya saben, de protagonistas mujeres. Son cuentos de diferente índole, con diferente temática, también con diferente perspectiva, diferente punto de vista. Hay cuentos de tipo ficción, hay cuentos muy rudos, hay cuentos simpáticos, hay cuentos que nos hacen sonreír, hay cuentos que nos hacen pensar, que nos hacen inclusive tal vez hasta derramar alguna lágrima. Pero todos ellos han nacido de la experiencia que después de tantos años de vida han surgido a partir de intercambios con la vida misma, diría yo. Todos estos personajes existieron, desde luego, con nombres diferentes. Las anécdotas son reales, pero todo lo que los rodea es meramente ficticio. Los lugares, las acciones, aunque el hilo conductor sea tomado como en la vida y como en toda la ficción de la realidad. Yo, al igual que otros autores, creo que la ficción nace forzosamente de algo que existió en nuestra vida. Sin ser autobiográfico, vamos dejando en cada uno de los cuentos, ya sea una idea, una forma de ver, quizá tal vez, ¿por qué no?, una experiencia propia, pero matizada de diferentes colores, de diferentes situaciones, de diferentes personajes. Por ejemplo, voy a leerles, porque ya lo tengo marcado en la primera edición, un pequeño cuento que se llama La mujer del mural. El calor nos hacía transpirar hasta empapar las playeras. Estábamos apretujados en el auto esperando llegar a nuestro destino. Esas ruinas en la jungla eran un sueño desde pequeña. Algún día tendría que ir para ver en directo los maravillosos murales que cobraban vida con mirarlos. El movimiento de la mujer, allá en el fondo, pintando los textiles de la dama, se percibía de inmediato. Cada vez que veía la fotografía en mi libro de arte, imaginaba ese ambiente. La selva con su flora y fauna debió ser una maravilla en ese entonces, más que en la actualidad. ¿Por qué se habrían marchado? Algo en mi interior me empujaba a leer y buscar más al respecto. El Museo de Antropología me dio algunas respuestas, pero esa mujer en el mural seguía siendo una incógnita. Mi sueño se cumpliría. El grupo de amigos se reunía para vacacionar y caminar por la selva. En nuestras mochilas iba lo mínimo indispensable, pero yo cargué con mi libro. Ya en el pueblo más cercano a las ruinas, vi una túnica de algodón con un bordado en vermellón. Me cautivó de inmediato. No pude dejarla, la compré sin pensarlo. El calor invitaba a ir ligera, así que la vestí con gusto, como si siempre la hubiera llevado. Continuamos el viaje. ¿Cuánto faltará?, preguntó uno de mis amigos. Ya casi llegamos. Después de la siguiente curva, a unos cuantos metros está la entrada, le dije con seguridad. Nunca había estado ahí. Seguimos y tras la curva predicha, vimos al fondo la entrada al sitio. La sensación se agudizó. Conocía el lugar. Dejamos el auto.
Todavía existía un tramo entre el lugar donde estábamos y las ruinas. Vimos la plaza ceremonial y nos dispusimos a caminar. De inmediato me separé del grupo y avancé entre la maleza, saliéndome del camino hasta llegar a la pequeña laguna. Ahí me esperaban mis textiles secándose al sol. Los caracoles se oían a lo lejos y el pintor Ock comenzó a bosquejar el movimiento de mis manos. Bueno, como verán, este es un cuento meramente ficticio. Es un cuento que va de la realidad a una vida tal vez alterna. Y les podría comentar que este cuento surge de una anécdota también real, que es efectivamente en alguna ocasión yo visité estas ruinas y tuve esa sensación de que conocía el espacio y efectivamente, como dicen que hay ciertos ecos en lo que nos rodea, cuando yo dije que estábamos por llegar, así sucedió y esto es reflejo de ese cuento. Tenemos otro tipo de cuentos también, cuentos algunos dolorosos, algunos que hablan de muerte, algunos que hablan de mujeres agredidas, pero hay otros cuentos también muy, diría yo, sencillos, pero que nos llevan a recordar nuestra infancia. Les leeré uno más que se llama La selva, mi guarida. La lluvia había caído como un torrente. Increíbles goterones marcaban la tierra, húmeda primero, lodosa después. Más adelante salpicaban levantando pequeñas coronas sobre la corriente formada. Me guarecí bajo unas palmas, no fuera a ser que bajo un árbol me cayera un rayo. Tiritaba. Esperé a que el agua desapareciera y volteé a ver unos rayos de sol entre las hojas de los árboles. Se escurrían por fin después de la tormenta. Yo debía seguir ahí, escondida. Había escapado durante días de la mirada de todos. No quería que me encontraran. Nadie debía saber dónde estaba. La selva era el lugar ideal. Me había internado apenas con un cuchillo y una cantimplora grande de excursionismo, unos cuantos bocados envueltos en hojas de plátano y una manga de hule que me quedaba grande. Para esas tempestades iba perfecta. Oí ruido a lo lejos. Primero pasos, voces después. Me arrastré hasta un árbol de ramas que llegaban al suelo. Me metí entre ellas para no ser descubierta, a pesar del miedo que me causaban los reptiles y arañas. Guardé silencio y contuve la respiración lo más que pude. Después de tanto esfuerzo, sería una calamidad que alguien me encontrara. ¿Qué harían ahí? Eran dos pequeños con el torso desnudo, que llevaban arcos y flechas. Ese no era un lugar para ellos, y si algo les pasaba, tuve la intención de salir para pedirles que regresaran al camino, a la ciudad, pero me contuve. Cada noche que pasaba ahí, me sentía más parte de esa naturaleza. Me internaría más, seguro encontraré una cueva o construiré un refugio y viviría como Robinson. Entonces aparecía siempre mi madre y me decía: Lorena, ¿qué haces bajo la higuera? Te puede picar una araña, salte de ahí y mete a tus hermanos para que no pesques un resfrío. Como verán, este es realmente biográfico y es una reminiscencia de la infancia en aquellos lugares ya lejanos en el tiempo, pero que están muy presentes en la vida. Esta es pues la segunda edición, se las presento tal como quedó. Es una edición, repito, muy cuidada. Creo yo, a reserva de lo que ustedes digan, que es una edición también bonita. Tiene algunas ilustraciones, algunos dibujos que me parecen muy interesantes y de acuerdo a la temática que mencionamos en este libro, que son mujeres únicamente, y de un pintor también muy conocido que pinta muchas mujeres. Ya casi diría que la mayoría de sus personajes también son femeninos. Pues los invito a que me lean. Yo aparezco únicamente en Facebook con mi nombre completo, que es Lorena Guadalupe Páez Aguirre, aunque escribo solo como Lorena Páez. Esta es la segunda edición, es mi cuarto libro, está por salir el quinto de narrativa, el séptimo en poesía, y bueno, pues muchísimas gracias
y estamos en contacto a través de esta fila alterna. Hasta luego.